La luz del sol apenas comienza a asomar sobre la sabana del Serengeti. La niebla matutina flota como humo tenue. En ese silencio brumoso, una manada de perros salvajes africanos se reúne sin gruñidos ni aullidos. Solo se escuchan suaves sonidos de chasquidos y rozamientos de hocicos. Todos entienden que ha llegado el momento de cazar. Los perros salvajes africanos, el arte de cazar en manada en la naturaleza. En África, tierra de cacerías sangrientas y leyes de supervivencia despiadadas, los reyes ya han sido proclamados. El león domina, el leopardo acecha en silencio, la hiena merodea como oportunista. Pero en las sombras de esa fama hay un ser olvidado. Un guerrero silencioso, sin rugidos ni imponencia, el perro salvaje africano. Y si aún crees que esta especie no es más que perros callejeros, es hora de replantear todo lo que sabes sobre los carnívoros. El perro salvaje africano o Lycaon pictus, que significa lobo pintado, demuestra que la efectividad no necesita ostentación. Con una tasa de éxito en la caza de hasta el 80%, supera al león y al leopardo. En lugar de emboscar, opta por la perseverancia persiguiendo a su presa hasta que se desploma por agotamiento. Esa eficiencia letal proviene de un diseño biológico peculiar, incluso algo inusual. Pelaje manchado como arte abstracto, orejas grandes que parecen antenas, patas largas y delgadas, pero cada rasgo es una pieza perfectamente encajada. Las orejas grandes captan sonidos a kilómetros. Las patas largas les permiten correr a 60 kilómetros por hora. Las garras no retráctiles brindan mejor agarre. En la naturaleza, nada es casual, ni siquiera una apariencia extraña. Pero lo que realmente hace especial al perro salvaje africano no es su velocidad ni su forma, sino cómo vive y caza como un equipo perfectamente sincronizado. No hay líderes autoritarios ni dominantes agresivos. En su lugar reina un espíritu de cooperación extraordinario. Cada caza es una sinfonía de coordinación. Se reparten las posiciones, atraen a la presa, bloquean rutas de escape y atacan con precisión. Y después de cada cacería todos comen, desde las crías recién nacidas hasta los ancianos que ya no pueden cazar. Lo sorprendente es que no pelean por comida. Solo se oyen suaves sonidos parecidos a risas, un eco extraño en un mundo donde carnívoro suele equivaler a competencia feroz. Mientras muchos depredadores más grandes y fuertes sucumben al caos, los perros salvajes africanos eligen un camino más civilizado. Si la caza es un examen de estrategia, la temporada de reproducción es una prueba de generosidad.
Solo una pareja dominante tiene derecho a reproducirse, pero toda la manada cuida a las crías. No hay disputas ni competencia. Los demás miembros ayudan voluntariamente a cazar, a proteger la guarida y a regurgitar alimento para los pequeños. Porque para ellos sobrevivir es asunto de todos, no solo de uno. Cada camada puede tener entre 15 y 20 cachorros nacidos al final de la estación seca, cuando las presas son más abundantes. Aquella mañana, mientras el sol aún no había secado el rocío en la hierba, la manada se movía como un solo cuerpo. Sin necesidad de señales claras, cada individuo sabía cuál era su papel. Sin embargo, esta especie tan unida de la sabana está al borde de la extinción. No por ser débil, sino porque el ser humano la considera problemática. Son cazados, mueren por enfermedades transmitidas por perros domésticos y pierden su hábitat por la expansión humana. Una especie creada para cazar en grupo, vivir en comunidad, está desapareciendo por ser mal comprendida como peligrosa. El mundo salvaje no solo pertenece a los depredadores. En algún rincón también existen seres que eligen vivir en silencio, solos y lejos de los conflictos. Uno de ellos es el pangolín, un animal que no caza, no lucha, no compite, solo existe de manera discreta. El pangolín tiene el cuerpo alargado, cubierto por escamas córneas dispuestas como una armadura. Cuando se siente amenazado, se enrolla en forma de bola, un reflejo de defensa simple que solía funcionar ante los depredadores naturales, pero que no sirve frente a los humanos. El pangolín no tiene dientes. Se alimenta de termitas y hormigas usando su larga lengua pegajosa para capturarlas una por una. Excava madrigueras, vive de noche y rara vez llama la atención. Cuando tiene crías, estas se agarran al lomo de la madre. Si hay peligro, la madre se enrolla a su alrededor, protegiéndola de forma silenciosa y absoluta. Hay 8 especies de pangolines en el mundo, distribuidas entre Asia y África. Pero donde quiera que vivan, su comportamiento es similar. Son solitarios, se mueven lentamente y no emiten sonidos.
Por eso cuando son cazados rara vez logran escapar. Y por ser tan silenciosos desaparecen sin que muchos lo noten. Durante años el pangolín ha sido el mamífero más traficado del mundo. Cazado por sus escamas y carne por creencias que no han sido comprobadas. No porque hagan daño, sino porque no pueden defenderse. Hoy en día diversas organizaciones trabajan para protegerlos. Pero con sus poblaciones naturales en constante disminución, su supervivencia depende de cómo tratemos aquello que es pequeño, frágil y fácil de olvidar. Mientras el pangolín elige una vida tranquila lejos de los conflictos en las mismas sabanas, hay otro ser que también nació para estar solo, pero no para esconderse, sino para cazar, decidir con rapidez y desaparecer antes de ser visto. Ese es el leopardo, el cazador más silencioso de África. Más pequeño que el león, pero mucho más ágil y sigiloso. Su pelaje dorado con manchas negras lo hace casi invisible bajo la luz moteada entre los arbustos. No es un animal ruidoso, vive solo, se mueve en silencio y rara vez llama la atención. A diferencia de los perros salvajes o los leones que cazan en grupo, el leopardo se encarga de todo por sí mismo, desde la caza hasta la crianza. Lo curioso es que suele llevar sus presas a los árboles, no para presumir, sino para protegerlas de otros depredadores. Allí arriba tiene su propio espacio tranquilo para disfrutar su comida. Cada leopardo ocupa su propio territorio que marca discretamente con olor y arañazos. Evita los enfrentamientos siempre que puede. Incluso los machos y hembras solo se encuentran durante un corto periodo para aparearse, luego cada uno vuelve a su vida solitaria. La madre leopardo cría sola a sus crías, las lleva por todas partes enseñándoles habilidades para sobrevivir. No hay ayuda, no hay manada, solo instinto y paciencia. Silencioso, discreto, sin necesidad de mostrarse, el leopardo no necesita rugir para hacerse notar. Existe a su manera como una sombra, pero siempre está presente en los márgenes del mundo salvaje. Suele evitar enfrentamientos innecesarios, pero hay momentos en que esa calma se rompe. Cuando sus presas habituales escasean, se ve obligado a tomar riesgos, como atacar a una tropa de babuinos. A diferencia de antílopes o liebres, los babuinos no son presas fáciles. Son inteligentes, viven en grandes grupos y saben defenderse. Pero el leopardo no retrocede. Si hay una oportunidad, por pequeña que sea, esperará y actuará cuando llegue el momento. Aquella mañana la niebla aún no se había disipado y los chillidos de los babuinos resonaban bajo un árbol grande.
Así es el leopardo, pero en otro lugar este felino no es solo un cazador. Para el pueblo zulú en Sudáfrica representa otra cosa: fuerza, poder y protección espiritual. Los zulúes lo llaman ingwe. Es un animal asociado a la realeza, a los líderes y a los guerreros de honor. En su cultura tradicional, solo las personas de alto rango pueden vestir capas o prendas hechas con piel de leopardo. No son simples adornos, sino símbolos de poder y respeto dentro de la comunidad. La figura del leopardo también aparece en rituales religiosos, especialmente en la Iglesia Bautista de Nazaret, conocida como Chembe. Cada enero miles de fieles peregrinan al monte Langakasi para participar en danzas sagradas, muchos vistiendo capas de leopardo para expresar su vínculo con los ancestros y su protector divino. Sin embargo, esa veneración alguna vez ejerció una gran presión sobre las poblaciones de leopardos en libertad. El uso de pieles reales llevó a la caza furtiva y a una disminución drástica del número de leopardos en el sur de África. Ante esta situación, los líderes de Chembe y las organizaciones de conservación impulsaron una solución sostenible: usar pieles artificiales de leopardo. Estas telas imitan con gran detalle los patrones naturales y permiten mantener las prácticas ceremoniales sin dañar la fauna salvaje. Hoy, cuando los zulúes bailan en las festividades con sus capas de leopardo sintético, no solo preservan su cultura, también protegen a una criatura que alguna vez consideraron sagrada. De un animal solitario, el leopardo, gracias al ser humano, ha encontrado una nueva forma de vivir en comunidad de manera respetuosa. Después del leopardo, símbolo de poder venerado por la cultura zulú, nuestro viaje por la naturaleza salvaje continúa hacia otra figura inconfundible de la sabana: el rinoceronte. Con su piel gruesa, cuernos grandes y cuerpo imponente, el rinoceronte se asemeja a un carro de guerra antiguo avanzando en silencio entre la hierba alta. Pero detrás de esa apariencia poderosa es un ser pacífico que evita los conflictos y prefiere mantenerse alejado de los problemas. No caza, no compite por territorios como el león, ni trabaja en equipo como los perros salvajes. La mayor parte del tiempo simplemente camina, come hierba, busca agua. En África hay dos especies principales de rinoceronte: el blanco más grande con hocico ancho, ideal para pastar, y el negro más pequeño con hocico puntiagudo que se alimenta de arbustos. Ambos viven solos o en pequeños grupos, no causan alboroto ni alteran el entorno.
pero por eso mismo se convierten en blanco. No porque sean peligrosos, sino porque tienen cuernos a los que la humanidad ha atribuido valores que la naturaleza nunca confirmó. Y así comenzó una tragedia que lleva décadas. El cuerno del rinoceronte no es más que queratina como el cabello o las uñas, pero el ser humano le dio un valor excesivo. La caza furtiva lo persigue sin descanso, dejando cuerpos inertes entre los pastizales. Proteger al rinoceronte no es solo salvar una especie, es una prueba para la humanidad conservar en lugar de destruir. Ninguna especie es perfecta, ningún individuo es invencible, pero cada ser vivo cumple una función en el equilibrio de este vasto ecosistema. Porque la naturaleza no necesita del ser humano para sobrevivir. Pero nosotros sin duda necesitamos a la naturaleza para seguir siendo quienes somos. Bajo los vastos cielos de la sabana, donde siempre acechan duros desafíos, el ñu se alza como un guerrero intrépido. En una vida llena de batallas a vida o muerte, el ñu no solo es un estratega talentoso, sino también un símbolo de perseverancia e indomabilidad. Únase a nosotros mientras nos adentramos en la naturaleza para presenciar las impresionantes batallas y el asombroso viaje de supervivencia de este legendario antílope. Carrera con la muerte, los ñus y la gran migración. En las doradas praderas de Kenia, donde el viento sopla a través de cada brizna de hierba como un susurro de la naturaleza, una criatura inusual camina tranquilamente entre el gran bosque, el ñu, uno de los animales más típicos y extraños de África. Con el cuerpo musculoso de un reptil terrestre, la cabeza grande que se parece a la de un búfalo y el pelaje gris pardo mezclado con tierra, el ñu es una criatura tonta y extraña a la vez. Tienen pechos anchos, patas largas y poderosas adaptadas para correr cuando es necesario y una melena larga y suelta que les cubre el cuello, evocando la naturaleza salvaje de la estepa primigenia. Tienen cuernos curvados que apuntan hacia afuera y luego se curvan hacia adentro como una guadaña, una característica común tanto en machos como en hembras. Pero solo los machos adultos los utilizan para las batallas de apareamiento, a menudo estruendosos cabezazos, donde la fuerza y la resistencia lo son todo. Los ojos del antílope están situados horizontalmente, cerca de los lados de la cabeza, lo que les da un campo de visión de casi 360 grados. Un diseño vital en pastizales donde no hay árboles ni lugares para correr. Son herbívoros, con estómagos complejos de rumiantes. Los ñus pasan la mayor parte del día pastando, moviéndose siempre lentamente en busca de hierba fresca. Pero es precisamente esa actividad la que los convierte en blancos fáciles, especialmente cuando sus instintos de estar vigilantes se ven distraídos.
En una tarde sofocante, donde el sol proyecta rayos rojos de fuego en el horizonte de Kenia, un antílope macho adulto se separa de la manada. No está herido. Simplemente disminuí el ritmo y me detuve por un tiempo más prolongado para mordisquear un trozo de pasto exuberante cerca de los arbustos de acacia. No muy lejos, bajo la hierba alta, como montones inmóviles de fuego, un par de ojos dorados brillaban en silencio. Una leona está al acecho. No ruge. No necesita rugir, las cacerías más exitosas surgen del silencio. En el cielo, bandadas de buitres comenzaron a volar en círculos, apareciendo como manchas de tinta negra flotando en una pintura de seda. A lo lejos, algunos otros ñus miraron a su alrededor y luego continuaron su propio viaje, como si estuvieran acostumbrados a ese ciclo cruel. Nadie se detiene lo suficiente para arrepentirse. Porque en esta tierra salvaje, la vida nunca se detiene, simplemente continúa, pasando de un cuerpo a otro, como un flujo sin fin. El último atardecer se desvanece. La noche cae sobre las praderas de Kenia. Nuevas historias están por comenzar. Tras meses de sequía, cuando el suelo se agrietaba como patas de gallo sobre la piel de la estepa, por fin aparecieron las primeras nubes en el horizonte. Al principio eran unas tenues vetas grises, luego gradualmente se fueron haciendo más densas y oscuras cada tarde. Entonces un día, llovió. No es una lluvia suave que cae como un susurro, sino la lluvia de la vida, torrencial, decisiva e implacable. El suelo reseco se convirtió instantáneamente en barro. Las depresiones poco profundas se convierten en pantanos. De las grietas de las rocas, de las raíces de los árboles, de tierras aparentemente áridas, brota la hierba joven, como fuego que se extiende, exuberante y verde. La sabana de Kenia cambia de color en tan solo unos días. Y es también el momento en el que comienza el mayor viaje de los herbívoros, la gran migración, donde millones de ñus, cebras y gacelas abandonan las tierras agotadas y se dirigen al norte, donde han pasado las lluvias y han crecido nuevos pastos. Nadie dio órdenes.
sin líder. No hay mapa. Solo existe el instinto, algo registrado a través de miles de generaciones en cada músculo, en cada paso. Cientos de miles de ñus comenzaron a moverse, en manadas, en pequeños grupos, luego juntos, como olas negras que se extendían por un mar de hierba. La caravana de migrantes se extendió por decenas de kilómetros, sin fin. Los suecos raspaban el suelo, dibujando senderos sin nombre a través de la estepa. El aire estaba cargado de polvo y olor corporal. Los llamados, el sonido de los terneros perdidos, el golpeteo de los pies al correr, todo creaba un sonido que era al mismo tiempo apresurado y comprimido. El viaje es más que un simple movimiento, es la prueba máxima de resistencia, de supervivencia en un mundo que no tiene lugar para la debilidad. Y entonces apareció el río Mara, el río que separa la vida de la muerte. Un arroyo no muy ancho, pero lleno de peligros. El agua estaba turbulenta, turbia, llena de limo y escombros. Por encima del agua todo parece tranquilo, pero debajo hay otro mundo. Los cocodrilos gigantes del Nilo se esconden con absoluta paciencia. Habían estado esperando este momento durante semanas. Una manada de ñus estaba parada en la orilla. Vacilante. Confundido. Ninguno de ellos quería ir primero. Pero detrás, miles de otros individuos se acercaban, abriéndose paso. Y así, como un torrente de agua que se desborda, el primero se precipitó hacia adentro. Luego vino el segundo, tercer hijo. Y luego cientos, miles más. Mientras en la orilla, miles de ñus se abren paso a empujones para cruzar el río, bajo las turbias aguas del río Mara, otro mundo se mueve en silencio, el mundo del más paciente de los depredadores, el cocodrilo del Nilo. Ni un sonido, ni un solo movimiento de sobra. Yacen quietos, perfectamente ocultos en el agua de color limo, dejando solo sus ojos sobre la superficie y sus narices captando silenciosamente cada respiración. El cuerpo gigante, de hasta 5 metros de largo, se arrastraba lentamente por el fondo del río como rocas vivas. La piel áspera y de color marrón grisáceo se funde con el agua, lo que hace que sea difícil detectarla incluso para las miradas más atentas desde la orilla. Ellos esperaron. No minutos, ni horas, sino semanas, incluso meses. Desde que empezó la temporada de lluvias, los gobernantes de este cauce sabían que tarde o temprano llegaría el momento del regreso de los antílopes.
Ayunaron, se sumergieron en agua fría, aparentemente inmóviles, pero no dormidos. Cada sonido del agua, cada leve vibración de la orilla lejana, lo sienten a través de su piel y de un sistema sensorial especial que recorre ambos lados de su hocico. El cocodrilo del Nilo es la encarnación del tiempo. No tienen prisa, no tienen prisa. Los cocodrilos no cazan por velocidad, sino por sorpresa y optimización del entorno. Aunque no son gregarios en el sentido tradicional, los cocodrilos tienen una jerarquía implícita cuando cazan durante la migración. Los individuos mayores y más maduros tendrán prioridad en acercarse primero a la presa. Los individuos más pequeños o débiles esperan su turno. Se puede observar que no luchan caóticamente como las hienas, sino que se organizan de manera ordenada, silenciosa y eficiente. Cada individuo conoce sus límites y su papel en este sistema. Una de las cosas interesantes de los cocodrilos es que no necesitan comer todos los días. Con una digestión lenta y un metabolismo energético eficiente, un cocodrilo adulto puede vivir durante semanas con una sola comida grande. Por lo tanto, sus cacerías no son para llenar sus estómagos inmediatamente, sino para almacenar energía para los largos días de espera que vendrán. Esto también los hace más pacientes que cualquier otro depredador, capaces de acechar durante semanas para luego lanzar un único ataque. Después de cruzar el río, cuando toda la manada de antílopes hubo pasado, el río Mara volvió a su calma original. La luz del sol de la tarde cubría la superficie del río de oro, reflejando las sombras perezosas de los cocodrilos que tomaban el sol en la orilla rocosa. Su apariencia ya no era amenazante, solo sus colas se movían ligeramente y sus ojos tenían los ojos medio cerrados. Pero bajo esa piel áspera, todavía hay una máquina biológica perfecta, todavía un asesino silencioso de la naturaleza. Ellos no rugen. No necesitan competir. Ellos simplemente esperan y, cuando llega el momento, siempre llegan justo a tiempo.
La superficie del río Mara ahora se ha calmado. El agua, que antes se arremolinaba con los cascos y gritos de las criaturas migratorias, ahora se había reducido a suaves ondas. Cocodrilos gigantes, con sus cuerpos enormes y pesados, se arrastraban silenciosamente por la orilla arenosa para tomar el sol. Sus mandíbulas brillaban con agua y se cerraban lentamente después de un suntuoso festín. Cada movimiento exudaba el aire pausado de una criatura que había logrado lo que quería sin prisa. La manada de ños finalmente cruzó la orilla del río. Cada individuo estaba exhausto, su pelaje mojado y su cuerpo temblaba de cansancio. Pero todos siguen adelante, instintivamente, siguiendo el ritmo del viaje que lleva grabado en la sangre desde hace miles de años. Nadie miró atrás. Pero detrás, donde el agua aún tiene rastros de olas que aún no se han disipado, donde no todas han seguido adelante, hay otra historia, a punto de ser continuada por criaturas del cielo. Desde lejos, eran solo pequeños puntos negros contra el cielo azul de la estepa. Daban vueltas en amplios círculos, lenta y metódicamente. Cada vuelo es una capa sutil de percepción que sondea hacia abajo, hay olor a carne en el viento, hay cadáveres flotando, hay una oportunidad allí donde los cazadores la dejaron. Son buitres, los últimos guardianes del ecosistema y también los expertos de la muerte. Cuando los cocodrilos se sacian y se van, lo que queda flota en la superficie del agua, cadáveres de antílopes demasiado heridos para nadar hasta la orilla, crías perdidas de la manada e incapaces de cruzar la corriente, o individuos débiles y exhaustos en medio del río. Y fue entonces cuando los buitres asumieron su papel. Cada buitre aterrizaba silenciosamente en las rocas junto al río, sus ojos negros nunca dejaban el agua. No se abalanzan de inmediato, al igual que los cocodrilos, los buitres son ordenados, con instintos que controlan su comportamiento en orden. El primero aterrizó sobre el cadáver del antílope que flotaba entre dos rocas. Asintió, giró la cabeza y miró con atención antes de acercarse. Cuando estuvo seguro de que no había peligro, ni cocodrilo ni hiena, bajó la cabeza. En cuestión de minutos llegaron otras alas. Buitres dorsiblancos, buitres de Ruppel, buitres encapuchados, todos se reúnen y forman un extraño grupo cooperativo en la naturaleza. No luchan ni compiten como leones. Cada individuo se acerca a una parte distinta del cadáver del animal, dividiéndose el trabajo de forma natural. No es caos, es un proceso ordenado de la naturaleza.
Después de cientos de kilómetros de pastizales secos, polvo rojo y ríos caudalosos, la manada de ñus finalmente llegó a un nuevo territorio, las ricas praderas del sur del Serengeti. Aquí el ambiente parece diferente. El viento traía humedad, el olor de la hierba joven que brotaba después de la primera lluvia de la temporada y la fragancia de la nueva vida que brotaba de la tierra regada. El cielo ya no era tan brillante y duro como al otro lado del río Mara. En cambio, había nubes espesas, de color gris azulado, que se movían lentamente, como si protegieran a los animales que acababan de emprender un viaje de supervivencia. Y luego, como último regalo de la naturaleza a los supervivientes, cayó la primera lluvia. Cada gran gota de agua caía sobre el suelo seco, desprendiendo el característico olor de la tierra húmeda después de la sequía. La hierba amarilla cambió rápidamente de color. En pocos días, las llanuras se volvieron tan verdes como si nunca hubieran experimentado una estación seca. Para los ñus, esto es más que un simple lugar de descanso. Este es el destino, la parte más importante de su ciclo biológico anual, la temporada de reproducción. Con la aparición de hierba fresca y agua abundante, las hormonas en el cuerpo del ñu comienzan a cambiar. Los machos adultos se vuelven más reconocibles, sus músculos son más fuertes, sus cuellos son más gruesos y sus rugidos distintivos resuenan en las praderas. Los desafíos no son para destruir, sino para afirmar la fuerza frente al compañero. Los ñus no pelean tan ferozmente como otras especies con cuernos, pero a menudo usan bramidos, un andar y algunos golpes suaves para determinar el rango. El macho que ocupa una buena zona, con abundante pasto y agua, tendrá mayores posibilidades de atraer a la mayor cantidad de hembras. Esta selección rigurosa pero pacífica es un compromiso biológico de que solo se propagarán los individuos más aptos. Una vez elegida una pareja, el proceso de apareamiento es simple y discreto. Pero detrás de esa brevedad hay un viaje milagroso que comienza en el cuerpo de cada niño, el viaje de una nueva vida, nacida de las praderas, para algún día volver a cruzar el río, correr entre los rebaños otra vez y escuchar el llamado de la migración como sus antepasados. Las hembras de ñu están embarazadas durante unos 8 meses, un periodo que coincide aproximadamente con el ciclo húmedo seco del Serengeti. A medida que la temporada de lluvias llega a su fin, las manadas de antílopes comenzarán a regresar al norte, siguiendo las llanuras áridas en regeneración. Y en ese viaje nacieron los primeros bebés. El nacimiento tuvo lugar en medio de un campo abierto.
Sin nido, no hay refugio. Solo la hierba y el cielo lo demuestran. Pero las antílopes hembras tienen instintos increíblemente fuertes. Eligen un lugar apartado, separándose de la manada durante unas horas para dar a luz y luego se reincorporan rápidamente a la manada una vez que las crías están de pie. Las crías de ñu pueden ponerse de pie después de solo 5 minutos y correr detrás de sus madres a los 15 minutos de nacer, una de las capacidades de supervivencia más sorprendentes de los mamíferos. En un mundo donde los depredadores siempre están al acecho, un retraso de incluso unos pocos minutos puede costar vidas. Así, la naturaleza ha dado a este antílope un comienzo extraordinario, la capacidad de ponerse de pie tan pronto como comienza la vida, de correr, no para escapar, sino para seguir el ritmo de la manada, de la vida migratoria, de la vida que fluye constantemente a través de las praderas. En un plazo de 3 semanas nacen casi simultáneamente cientos de miles de crías de pájaro. Este espectáculo no es solo una estrategia biológica para reducir la probabilidad de ser atacado por depredadores a un individuo, sino también una celebración de la vida. Una declaración de que no importa cuán dura sea la naturaleza, la vida siempre encuentra una manera de germinar, propagarse y crecer.